Gracias por continuar con nosotros y estamos ya en esta entrevista central. Y muchas veces de verdad que repetimos palabras por repetirlas, porque esta vez sí yo estoy bien usando que tenemos un lujo de invitado esta noche en el programa. Es juez de la Junta Central Electoral, también es fiscal, me parece que el primer fiscal de la provincia Santo Domingo. Con nosotros el doctor Eddie Olivares. Bienvenido, gracias por acompañarnos esta noche, Gracias. Para magistrado. mí un gratísimo placer poder compartir con ustedes esta conversación para llegar a todo el país. De modo que me siento muy contento, muy feliz de estar con ustedes. Nosotros más, porque este programa es un programa de corte inspiracional y la verdad que ver su carrera, su trayectoria, cómo viene de un pueblo, estudia, se prepara y llega a ser juez de la Junta Central Electoral. ¿Cómo fueron esos años? Bueno, a mí me trajeron de San Francisco a los 6 años de edad. Luego eso implicó todo un proceso de adaptación, lógicamente, de la familia a, a la capital de entonces, al Santo Domingo de entonces, hace ya muchos años. Y lógicamente implicó hacer un gran esfuerzo para la superación. Finalmente, a los 13, 14 años, ya estaba involucrado con las actividades políticas y en ese sentido, al margen de la carrera de derecho, he estado siempre involucrado en las actividades políticas, de modo que fue un proceso interesantísimo y yo pienso que valió la pena, porque ha servido para hacer algo que para mí es fundamental, que es servirle a los demás. La esencia de un servidor público debe ser siempre la de ayudar a todo el que acuda a él. Y eso es lo que yo he tratado, lo que he hecho, lo que he practicado siempre en los cargos públicos en donde me ha correspondido servirle al país. Excelente, doctor. Y usted que habla de esos inicios, donde comenzó no solamente en materia de derecho, sino que dónde inicia el doctor Eddie en la militancia política, a qué partido, a qué fila él entra y a qué corriente él pertenece en sus inicios, en su juventud. Sí. En los años muy juveniles, mucha gente entendía que yo era de izquierda. En ese tiempo estaba la Guerra Fría. Por razón de edad, no tuve un papel trascendente en los años difíciles de los famosos 12, tristemente célebres, 12 años del doctor Joaquín Balaguer, pero desde muy chiquitito siempre estuve en contra del régimen porque la, 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 la dictadura en los hechos era una dictadura ilustrada, como se llamó, y ella se llevó de la vida de muchos jóvenes muy valiosos para la nación. Y en ese sentido, el espíritu de justicia que siempre me ha conducido, me colocaba de ese lado de la historia, del lado de los que luchaban para eh, hacer un cambio profundo que trajera la democracia al país, que ocurrió en el año 1978 con el gobierno de don Antonio Guzmán del Partido Revolucionario Dominicano, que inició la tercera ola democrática en América Latina. En ese sentido, el motivo principal por el que yo me integré a la actividad política tuvo mucho que ver con esa decisión que tomó el coronel Camaño de venir con un puñado de compañeros a combatir al régimen del doctor Balaguer y prácticamente a inmolarse
por la democracia y ese fue uno de los factores importantes que me motivaron. Pero siempre estuve formalmente en el Partido Revolucionario Dominicano, siguiendo al líder histórico José Francisco Peña Gómez desde los 14 años de edad. De modo que siempre hemos tomado partido. Don Eddie, estuve investigando de su vida y me di cuenta que usted es un ejemplo de persona para esta sociedad porque tuvo una niñez un poco difícil y ha venido superándose. Cuénteme de todas esas dificultades que usted tuvo cuando era niño y cómo las pudo superar. Eh, bueno, en la niñez, eh, yo decidí en ese momento un tanto difícil cuando emigramos a Santo Domingo, decidí que tenía que producir recursos para ayudar a la familia y en ese tiempo me convertí en un famosísimo vendedor de periódicos en Villa ¿Cómo? Duarte y llegué eh, a tener 200 clientes y dos ayudantes para la distribución del periódico. Eh, Fue una de las actividades que me hizo tomar conciencia sobre lo que pasaba en el país. Desde niño siempre le di un seguimiento permanente a la situación que afectaba al país, la lucha por la libertad, la lucha por la democracia, ese fue un motivo muy especial para yo formar parte de la actividad política. Pero fue una niñez eh, que yo considero muy fructífera para mí y de la que me siento muy orgulloso y que fue la esencia de mi formación como profesional, como político, pero sobre todo como ciudadano comprometido con la lucha por los mejores intereses del pueblo, sobre todo de los más necesitados. Y yo adopté hace mucho tiempo eh, un planteamiento del más profundo pensador italiano de la izquierda y uno de los más profundos eh, de, de, de todo el mundo, que era Antonio Gramsci, que decía que hay que tomar partido siempre. Yo en toda mi vida he fijado posición sobre los temas, siempre inspirado en el deseo de contribuir con las mejores causas. Y en ese sentido, mi paso por la vida ha estado siempre estuvo fundamentado en esa etapa de la niñez que marcó el inicio para eh, ser un ciudadano comprometido con la lucha por los mejores intereses del pueblo. Doctor, definitivamente que usted es un ejemplo de que se puede venir de abajo y con educación y esfuerzo y disciplina convertirse en un hombre de éxito a nivel profesional, a nivel social e incluso pues a nivel político por las posiciones que ha llegado a ocupar. ¿Qué usted le dice a esa juventud que ha decidido irse por otro camino y que no cree que se puede llegar con estudio y con preparación? Bueno, Doc, muy interesante esa pregunta. Y yo prefiero no presentarme yo como el ejemplo. Para mí el ejemplo más extraordinario, y pueden haber otros menos notables, de la superación y de una demostración de que quien tiene la firme voluntad de crecer, de avanzar, de prepararse, lo puede lograr, aún en las peores de las situaciones. La mía no fue tan difícil, pero la del doctor José Francisco Peña Gómez sí fue difícil. Peña Gómez debe ser un ejemplo que en lo que tiene que ver con su vida debería el propio Estado dominicano colocarla permanentemente como un ejemplo para la juventud, sobre todo en este tiempo
en el que los valores, en el que hemos perdido en gran Se han medida. invertido prácticamente. Sí, es así. Sí. Entonces, el doctor Peña Gómez nace en una situación muy difícil en un pueblo de la línea noroeste, en un campo en Mao, y de la nada logra superar todas las barreras y convertirse en el más grande líder popular de la historia de la República Dominicana. Y trasciende más allá del país y se convierte en un momento en el dominicano más conocido del mundo. Así es. Y en el dominicano más influyente, amigo de los grandes estadistas del mundo. Y eso es este hombre que sale de la nada, pero se preparó, se educó y se convirtió en un símbolo de la lucha por los intereses del pueblo pobre, del pueblo dominicano, del pueblo que luchaba por convertir al país en un país en el que todos tuviésemos oportunidad. Yo pienso que el ejemplo es el doctor Peña Gómez, que debemos repetir, nadie tiene derecho a decir que no puede lograr superarse. Eso es así. Yo quería entrar en materia política en el otro segmento, pero ahora que usted dice eso de la grandeza de Peña Gómez, ¿qué sentimiento le trae esto de que el partido de Peña Gómez no se pudo mantener unido hasta llegar al poder? Salvo cuando Hipólito, ¿no? Como PRD. Bueno, lo que ocurre es que los partidos son personas jurídicas, pero tienen un parecido extraordinario con las personas humanas, las personas físicas. Los partidos nacen, algunos crecen, otros no, otros nacen y mueren casi al nacer, o no crecen nunca, otros crecen y luego crecen tanto que finalmente mueren, desaparecen. En ese sentido, el Partido Revolucionario Dominicano, el partido con la historia más extraordinaria de lucha por la democracia y la libertad de la República Dominicana, tuvo varias divisiones. La primera y más notable fue la salida del profesor Juan Bosch, fundador y líder del partido, en el año 1973. En el caso de las divisiones que se produjeron luego en los años 80 con la salida en el año 1990 del licenciado Jacobo Masluta, en ese momento tenía un liderazgo notable, y finalmente la gran división que se produjo en el año 2012 como consecuencia de los resultados de las elecciones de ese año y de la decisión del presidente del partido de hacer causa común con los adversarios, con el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el actual presidente Danilo Medina. Es un el Partido Revolucionario Dominicano, como consecuencia de la democracia interna que lo caracterizó, manejada en muchos casos inadecuadamente, terminó en la división. Pero eso es normal en los partidos. Lo que ocurre hoy en el Partido de la Liberación Dominicana es normal, es parte de lo que ocurre con los partidos cuando dos líderes definitivamente ya han crecido tanto que no caben los dos en el partido. De modo que con el actual esquema del funcionamiento de los partidos políticos en nuestro país, siempre los partidos terminan después de un cierto tiempo en divisiones como la que todo parece indicar se va a producir próximamente en el Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Sabe que Dorca y Ariel, visto la calidad humana, profesional y trayectoria que tiene el doctor Eddie, es imposible tenerlo aquí y no hablar de los temas de actualidad.
de esta política y lo que está sucediendo hoy en toda la palestra pública en materia política, que él como conocedor y perteneciente y ex juez del Tribunal Superior Electoral y de la Junta Central Electoral, perdón, es importante conversar con él sus posiciones y todo lo que él ha planteado a través de sus escritos, que lo veo siempre en acento. Tengo varias preguntas y sé que Dorca Ariel también, pero lo tendremos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en esta conversación con el doctor Eddie Olivares. Decía un amigo suyo, esto le va a gustar mucho a Ariel como coach, que profesa eso en sus conferencias, y es que él dice que el propósito de Eddie Olivares, a pesar de que se ha manejado en este ambiente, en este alto nivel político, pues no es el dinero. ¿Cuál es el propósito de Eddie Olivares? Bueno, eh, sí es así y que me alegra muchísimo que Que escribió un pueda ser, artículo ese amigo suyo sobre usted. ajá, bueno, me alegra muchísimo que pueda apreciarse de esa manera, pero es así, esa es la verdad. Eh, la vocación mía siempre ha sido la de servir a la gente. El propósito fundamental, luchar por el bienestar de todos y de todas. Esa es la razón, la motivación principal, no solo en lo relativo a la política, sino en lo que tiene que ver con, con, con mi paso por la vida. Eh, la esencia es el compromiso. Yo le digo a mis hijos siempre, le digo, lo más importante en la vida es que se diga que usted es una persona buena. Tratar de hacer la cosa bien, tratar de ayudar a todo el que usted pueda ayudar. Pero la esencia es esa. Para mí lo más importante es que cuando eh, ya yo no exista en la vida terrenal, la gente diga, fue un hombre bueno. Eso para mí es lo más importante. Así es, doctor. Y ahora ya entrando en materia política. ¿Sabe que leí hace unos días un artículo suyo en acento donde usted planteaba, y el título era que a Lionel lo venció el Estado, en el cual usted plantea y hace la historia de que la frase popular que también dijo Danilo Medina, que el Estado lo venció, pero que en este caso usted plantea que el voto automatizado cumplió su rol, pero que el Estado se hace invencible, pero que el órgano rector electoral no cumple quizás con sus obligaciones constitucionales de tratar de proponer la equidad, la transparencia en estos procesos. ¿Usted entiende que ese órgano rector, en este caso la Junta Central Electoral, cumplió su rol de manera justa y de manera real en este proceso? Bueno, la política cambió desafortunadamente en los últimos años de una manera decisiva en lo que tiene que ver con las condiciones que debería tomar en cuenta el electorado para votar un candidato o candidata. Sartori se refería a este tiempo como la política del video, de la televisión. La televisión es muy costosa, cada segundo en la televisión tiene un costo altísimo, difícil de pagar por alguien que no tenga muchos recursos económicos, pero cada día, ya hace varias décadas, la televisión es decisiva para los procesos porque a través de ella es que se capta, se logra obtener el apoyo de los votantes. En ese sentido, mucha gente entiende que lo fundamental, y ha quedado así esa realidad, sobre todo en las candidaturas a cargo de elección popular del más alto nivel, las candidaturas presidenciales, candidaturas de grandes alcaldías, de senadores de provincias eh, grandes, fundamentalmente. En ese sentido,
en un partido político no valoran en este tiempo los méritos partidarios del militante, no valoran el vínculo de ese dirigente con su comunidad, el aporte a la comunidad. Lo que se valora es si tiene dinero para poder sustentar una candidatura. Los partidos te dicen, bueno, tú eres eh, muy buen candidato, tienes un excelente perfil, pero no tiene dinero. Hablando de ese Entonces, la perfil, política se ha convertido, desafortunadamente, en una actividad en la que el protagonista es el dinero. En ese sentido es que resulta muy difícil competir contra el Estado, sobre todo en una competencia interna. Por eso siempre en la Junta yo procuré en cada proceso electoral la aprobación de, de un, eh, de un reglamento interno, y así lo hice en el 2007 cuando Danilo dijo que lo venció, proclamó con mucho dolor que lo venció el Estado. Y la Junta tiene la obligación de cumplir con el mandato del artículo 211, que establece que ella y las 258 juntas electorales tienen la obligación de garantizar que los procesos electorales, y eso incluye las primarias, eh, sean, se cumplan con 4 pilares fundamentales para garantizar la integridad de los procesos electorales, que son que las elecciones sean libres, la libertad de las elecciones. Ustedes dirán, bueno, por aquí hay libertad. El ciudadano no tiene ningún obstáculo para ir a ejercer el sufragio, no. Es la libertad de ejercerlo sin la influencia del Estado ni de ninguna otra persona que tenga el poder de influenciar ese voto. Por el otro lado está un segundo pilar muy importante, que es el relativo a la obligación de garantizar la transparencia en el proceso. La transparencia, entonces usted dice, bueno, ¿fueron transparentes las pasadas primarias? No, no fueron transparentes, porque todavía hoy no se sabe la cantidad de recursos que fueron utilizados, y porque en los alrededores de los recintos eh, también se manifestó esa falta de transparencia en el voto. La otra, la objetividad del proceso. ¿Fueron objetivas la primaria? No, no fueron objetivas, porque alrededor de los recintos la compra del voto era algo notorio. Y el cuarto pilar, que es el fundamental, el que tenemos que superar en la República Dominicana para que las elecciones sean íntegras, que es el de la equidad. ¿Hay equidad en los procesos electorales en la República Dominicana? No, no existe equidad, porque el partido de gobierno siempre tiene la posibilidad de utilizar los recursos del Estado, pero los recursos del Estado no son únicamente los dineros del Estado. Los recursos del Estado son eh, todos los bienes que tiene el Estado y la capacidad coercitiva del propio Estado, la posibilidad de facilitar que su candidato eh, desarrolle su campaña sin ningún tipo de obstáculo. De Y ejercer la, presión sobre y, esa y empleomanía que sí, tiene el la Estado. otra de la utilización de la nómina, la utilización de los programas de ayudas a los ciudadanos, la utilización de los propios instrumentos coercitivos del Estado el día de las elecciones. En el 12, en Cotuí, la policía arrodilló en las calles a los dirigentes del PRD. Entonces, todo eso hace que la competencia sea inequitativa. No es una competencia entre iguales, es una competencia entre alguien que tiene el apoyo
de ese monstruo gigante que es el Estado. Entonces, y el otro que tiene que hacer un esfuerzo de manera particular para poder tener los mecanismos para competir. De modo que ese es el problema y eso fue parte de las primarias. Realmente a Leonel Fernández el día 6, sin lugar a dudas, lo venció el Estado como él, cuando tenía el control del Estado, venció a Danilo Medina. Don Eddie, su experiencia en la política lo ha convertido usted en un líder y en un conocedor de lo que es la política dominicana. Entonces, usted eso lo ha convertido en un asesor. Para ese público que está ya observándonos, ¿qué significa ser asesor del expresidente Hipólito Mejía? ¿En qué consiste ser asesor político? Entre el presidente Mejía y yo existe una relación personal que trasciende a todo lo relativo a la política. El presidente Mejía es una persona que todo el mundo sabe que es muy afectivo, eh, Atípico, como él mismo se ha sí, definido. sí, claro que sí, porque en un momento la gente, sobre todo para las elecciones del año 2000, la gente en el país estaba acostumbrado al político que hacía una campaña basada en la mentira, que se creía un ser divino, que no podía equivocarse. El presidente Mejía, Rompió cuando con se eso. equivocó, dijo, me equivoqué, Sí. metí la pata. Es el único político que ha reconocido un error en este país, porque los políticos no se equivocan, son dioses terrenales. El único que ha dicho, no, yo me equivoqué, esto ha sido un error, esto. Entonces, pero también el hombre que dice las cosas como él entiende que son, que, que, que no esconde sus verdades, que defiende las cosas en las que cree. Entonces, ese político del 2000 es el político que ahora, en el 2019, el político que la gente entiende que debe ser. El político tiene que actuar de cara al sol, tiene que ser sincero con su electorado. Ya la gente no se deja engañar tan fácil. Bueno, lo engañan, la manipulación como quiera y la desinformación de los procesos electorales sigue siendo muy influyente en lo que tiene que ver con la conducción del electorado hacia las urnas. Pero, de todas maneras, Hipólito Mejía, el Hipólito Mejía ya personal, es una persona sumamente reflexiva. La gente cree que ese tipo de comportamiento espontáneo, todas estas cosas, es siempre. Pero es una persona que escucha, es una persona auténtica también en lo que tiene que ver con las relaciones, pero sobre todo algo que yo he valorado mucho en él, y es la gratitud. Polito Mejía es una persona agradecida, y esa es una virtud que se ha perdido, y sobre todo en la política. En la política la ingratitud es un arte ya. Así es. De modo que para mí ha sido una experiencia, Ariel, muy interesante, y ese hombre, ese ser humano preocupado siempre por los intereses de la gente, sobre todo de los más pobres, ese es un hombre extraordinario que la gente valorará en su justa dimensión con el pasar de los años por venir. Doctor, estamos casi terminando este segmento y esta entrevista, pero yo quisiera saber su opinión con relación a este pasado proceso electoral, usted como ex juez de la Junta, de que muchas personas incluso han solicitado la renuncia por el comportamiento y los pronunciamientos del magistrado presidente de la Junta Central con relación a los reclamos que ha hecho el precandidato que participó en esta contienda, Leonel Fernández, por algunas respuestas que ha dado. Mi pregunta va en ese sentido y también el impasse que se produjo con la renuncia irrevocable, pero que no fue nada de renuncia, con uno de los
jueces de esa junta, ¿cree usted, y si le hubiese tocado manejar este proceso como presidente de la junta, cuál hubiese sido su comportamiento? ¿Cómo evalúa el comportamiento del presidente de la Junta Central Electoral frente a este proceso que acaba de pasar? Bueno, la implementación de tecnología en materia electoral es un proceso bastante complejo. Por eso es que la doctrina internacional plantea que debe cumplirse con tres requisitos fundamentales para esa implementación, por la delicadeza de los procesos electorales, la desconfianza en esos sistemas. Eh, y sobre todo nosotros, la República Dominicana, tenemos una cultura de desconfianza en los procesos de votación y en los propios órganos electorales. Bueno, vivimos situaciones muy difíciles que justifican esa desconfianza, como Ciertamente. fueron los fraudes que se hicieron en el pasado y que fueron fraudes descarados en muchos casos y abusivos, como el que le impidió al doctor Peña Gómez ser presidente en el año 1994, que se comprobó. Es el único fraude que se ha comprobado en el país y en América Latina. En ese sentido, resulta un proceso bastante complejo. La Junta fue cumpliendo con esos requisitos. El primer requisito, hay que garantizar, realizar todas las pruebas posibles, incluyendo los simulacros. La Junta hizo muchas pruebas, hizo simulacros locales y nacionales. Otro aspecto muy importante es el que tiene que ver con las auditorías. Ahí la Junta falló, había que hacer la La auditoría. auditoría. Yo hubiera hecho la ¿Qué es lo que ha auditoría, pedido el expresidente Leonel Fernández, que no se le ha complacido? bueno, lo pidió luego, sí, ya lo Sí, no, ya sé, complacieron, ya sé. ya la Junta decidió hacerla. Pero no Pero, hacerlo con las condiciones que él dice, ¿no? bueno, lo que pasa es que ahora es una auditoría técnico-forense. Antes pudo hacerse a los equipos y quizás la hubieran solicitado ahora, de toda manera, aunque la hubiesen hecho antes. Pero era importante hacer la auditoría de los equipos. En el 16 yo la solicité muchas veces y no se hizo. Finalmente contrataron a la PricewaterhouseCoopers, la seccional de Madrid, y entonces nos entregaron una hoja, una sola hoja con la auditoría. En este caso las auditorías son muy importantes y si en algo falló la Junta fue no haber hecho esas auditorías. Yo la hubiera hecho sin pedírmela. Yo la hubiera hecho yo impulsándola por encima de cualquier cosa, porque era un elemento importante. Lo otro es, el más importante, son los pilotos. Lo que acaba de ocurrir el día 6 fue la implementación de un piloto para comprobar de una manera amplia, de una manera efectiva, el funcionamiento de de este sistema, de este mecanismo de voto automatizado. En ese sentido, el piloto es fundamental para determinar su aplicación en las elecciones. Recuérdense que estas no eran las elecciones generales nacionales, estas eran primarias de dos partidos políticos. Las elecciones son el día 16 de febrero, las municipales, y el 17 de mayo las presidenciales y congresuales. Entonces, ahora los partidos conjuntamente con la Junta Central Electoral, tienen que evaluar todo esto que ocurrió y entonces determinar si se va a aplicar en las elecciones del año que viene. De modo que la situación por la que han atravesado los miembros de la Junta Central Electoral sumamente ha sido muy difícil. El magistrado Cataño siempre me decía, magistrado, eh, las cosas deben defenderse solas. Nuestras decisiones deben defenderse ellas. No necesitan que otros la defiendan. Ese proceso tiene que defenderse él. Y él mismo va a demostrar
si funcionó bien o no funcionó bien. Yo pienso que fue un paso de avance interesante. Los partidos decidirán si se aplicarán en las elecciones. Ahí le Los iba a partidos. preguntar, ¿ustedes irían confiados con esa junta a las elecciones de mayo, donde Bueno, se jugaría la presidencia de la República, ese partido? yo no creo que haya una desconfianza en la integridad de los miembros de la Junta Central Electoral, que son figuras públicas que durante un dilatado ejercicio en la administración pública le han servido al país. Yo pienso que lo más importante es garantizar que las cosas se hagan correctamente. La Junta Central Electoral tiene que tener, bueno, en el caso mío no podría porque todos son amigos, gente que yo estimo mucho, empezando por el propio magistrado Castaño, la magistrada Carmen Inver, que es una gran mujer dominicana, el magistrado Roberto Saladín, que se hizo famoso. don Roberto Saladín, que también es un buen hombre y que le ha servido al país por más de 50 años desde la función pública. La magistrada Rosario Graciano, que es una amiga mía que compartimos 6 años en la Junta Central Electoral. Y el magistrado Henry Mejía, que también es un viejo amigo, que eh, ha hecho un gran esfuerzo para cumplir con su obligación como miembro del órgano electoral. De modo que aquí de lo que se trata es de que el órgano electoral tiene que tener la confianza de la ciudadanía, la confianza de todos. Siempre habrá quienes desconfíen, pero lo fundamental es tener la confianza del país. Esa es la junta que tenemos para organizar las elecciones del año 2020. Yo confío, apuesto a que saldremos bien en esas elecciones y que en ellas será elegido como presidente de la República para garantizar la alternancia en el poder que necesita el país. Será elegido como presidente el compañero Luis Abinader sin ninguna duda. Y hablando ya, doctor Olivares, por último, de esa alternancia y de esa confianza que muchas personas teníamos expectativas con la ley de partidos. La ley de partidos, que independientemente de que yo entienda que tiene grandes desafíos, pero no voy a condicionar su respuesta. ¿Qué usted opina de esta ley de partidos? Si cumplió su rol o en dado caso que no, ¿cuáles serían esas modificaciones importantes que hay que hacer para regular que la ley se cumpla y que podamos nosotros tener? Porque ya para mí el factor de que la hayan promulgado y que tengamos una ley de partidos es un gran avance. Lo único que tiene grandes desafíos. ¿Cuáles usted entiende que serían esos grandes desafíos que tiene la ley de partidos para que se regule este proceso electoral de manera correcta? Sí. La ley de partidos no cumplió con las expectativas que se crearon por más de 2 décadas en el país. Fue una ley que fue el producto de la voluntad del Partido de la Liberación Dominicana de, de establecer por medio de ella que la conducción, la organización del proceso interno para seleccionar los candidatos a cargo de elección popular tuviera un árbitro porque el partido no lo tenía. Como no lo tienen ninguno de los partidos mayoritarios, un árbitro confiable, que la gente acepte sus resultados. Si las primarias del PLD no hubiesen sido organizadas por la Junta Central Electoral, no se sabe lo que hubiera pasado en ese partido. Primero, no se sabe si hubiera habido primaria. Lo otro es que los resultados no lo hubiese aceptado absolutamente nadie, porque si esto es organizado por la Junta. De modo que si en algo ha contribuido la ley de partidos, es precisamente a que el proceso lo organice el órgano electoral como un tercero imparcial. Pero el, eh, la, la, la ley fue en lo que tiene que ver con el proyecto original, distorsionada, lamentablemente no ha cumplido con su rol.
La ley debió ser diseñada con el objetivo de darle concreción al mandato del artículo 216 de la Constitución, que establece que los partidos deben funcionar democráticamente y con transparencia. Creo que no se ha cumplido con ese propósito. Lo que ocurre es que los partidos políticos se resisten a ser regularizados. Decía Robert Michel, el gran sociólogo alemán, el principal tratadista sobre el funcionamiento organizativo de los partidos políticos, decía, decir organización es decir oligarquía. Y él había formulado la tesis sobre el círculo de hierro de las oligarquías partidarias que establece y que ustedes han vivido, todos los jóvenes han vivido en su partido, los jóvenes de todas las generaciones, que es el de la circulación de las élites. Los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, y así fue el PRD, el propio PRM ha cambiado favorablemente de alguna manera, son los mismos dirigentes de los años 70, 80. Entonces, usted llega a un cargo en un partido político y permanece ahí hasta que se va del partido o desaparece de la vida o muere. Pero esa es una realidad que tenemos, los partidos se resisten y entonces hicieron una ley muy mala. Es una ley muy defectuosa, es una ley hasta con faltas ortográficas, porque fue el producto de una decisión de un fin de semana para que la legislatura no venciera sin que fuera aprobada. De modo que esa ley hay que revisarla ya muy pronto para hacer una buena ley, aunque a las élites partidarias, y siempre fundamentándonos en este planteamiento de Michel, no les interesa una ley que garantice con efectividad la democracia interna en los partidos políticos y su funcionamiento de una manera transparente. Así es, porque no se podrían hacer estos rejuegos que se hacen antidemocráticos, por cierto. Doctor, estamos altamente agradecidos de que usted nos haya acompañado esta noche, sabiendo que tenía un viaje que lo pospuso para estar aquí con nosotros. De verdad que el honor más grande no pudo haber sido. Así, muchísimas Gracias por acompañarnos y a ustedes seguimos con el programa.